Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sembrando Diálogos. En esta ocasión queremos saludar a todos nuestros oyentes, ya sea por el canal de Spotify y de YouTube Sembrando Diálogos, y también a nuestros oyentes y a quienes nos apoyan de la Radio Universidad Central 107.1 en Santiago de Chile. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos pasando una buena semana. Hoy día estamos aquí para hablar de un tema que nos parece obviamente muy relevante y que tiene que ver, ¿cierto?, con esto de vivir en comunidad con la diversidad. Y para eso, hoy día tenemos un invitado especial que se llama Camilo Barraza Tapia. Él es comunicador y máster en comunicaciones e innovación social para la inclusión. Y además de eso, es gestor y activista vinculado a temas de envejecimiento activo, diversidad y derechos humanos. Ha trabajado en distintas iniciativas comunitarias junto a CENAMA, ¿cierto? El Servicio Nacional de las Personas Mayores, y universidades en la región de Valparaíso, particularmente, promoviendo espacios de inclusión, de diálogo, de visibilización de personas mayores y diversidad sexogenérica. Y también es docente, ya académico, y ha participado en proyectos que tienen que ver con investigaciones sobre inclusión social, diversidad de género en personas mayores LGTBI o a más. Así que hoy día tenemos un tremendo invitado para hablar sobre estas temáticas. Así que Camilo, bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, Andrea, gracias, Consul, por poder invitarme en este espacio de reflexión tan bonito también y saludar a todas las personas que nos están escuchando, en especial a la Radio Universidad Central, ¿cierto? Al canal Sembrando Diálogo, que se escucha a través de Spotify y YouTube. Los invitamos a que escuchen estos programas que son iniciativas súper importantes que permiten visibilizar diferentes temáticas y el trabajo que hacen acá, creo que hay que escucharlo. Así que un gusto, estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias, Camilo, por querer acompañarnos. Efectivamente, hoy día decidimos hablar de este tema que es género y diversidad, la importancia de la tolerancia para vivir en comunidad. Y quisimos hablar de este tema porque yo no sé, André y Cami, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, pero yo siento que este último tiempo ha habido harta noticia, como en redes sociales y en otros espacios, de que como que el mundo está menos tolerante, de que me Sí, pareciera ser que las personas están teniendo como actitudes un poco más discriminatorias, voy a poner ese nombre por el momento, ¿cierto? Y que efectivamente pareciera ser que ha habido ciertas dificultades en la convivencia de unos con otros, ¿no? Se ha polarizado mucho también el tema político, eso ha tenido algo que ver probablemente. Entonces creo que a propósito de eso mismo, de que esta es una problemática que está ocurriendo, creo que es súper importante poder empezar a hablar de estos temas. Entonces quizás, para partir ahí, partimos con nuestra primera pregunta, ¿cierto? Es como que tú le puedas contar a la gente un poco, bueno, quién eres tú y cómo ha ido naciendo tu interés por estos temas que tienen que ver como con la inclusión, con la diversidad sexogenérica, cómo ha sido ahí como tu acercamiento a lo mejor a ese tema. perfecto, sí. Bueno, gracias por la presentación que nos lo dije al principio. Efectivamente, yo soy de la región de Valparaíso, una región que tiene bastante personas mayores, ¿ya? Pensando que es una ciudad bastante envejecida, por así decirlo. Tiene un alto índice de envejecimiento, entonces me resultaba interesante siempre la temática. Llego a trabajar por casualidad, yo vengo del área de las comunicaciones, o sea, siempre me he dedicado siempre en el servicio público, pero en el lado de las comunicaciones. Y en algún momento, por allá en el 2016, me ofrecen hacerme cargo de una comuna en Calera, donde fui encargado del adulto mayor ahí. Entonces, esa fue mi escuela para poder aprender a vincularme. Y al principio como que tenía un poco de temor de tomar este desafío, pero al final me di cuenta que este grupo etario es más activo que uno. Entonces, como que de verdad yo me quedaba chico y dentro de esas actividades había muchas actividades de participación, ¿cierto? Que la participación es súper importante acá, entonces se realizaban muchas actividades para visibilizar el buen envejecer. Y respecto a cómo llego al Servicio Nacional del Adulto Mayor y cómo transito en esa pasada desde un municipio pequeño a la Gran Valparaíso, empecé a darme cuenta de que habían diferentes formas de envejecer.
habían diferentes grupos de personas, ¿cierto? Y en todo este sondeo, en todo este buceo, desde la dinámica del envejecimiento activo, me daba cuenta que no había mucha visibilización o no habían referentes de personas mayores de la comunidad LGBTIQ más en Chile. La verdad no, yo buscaba en internet y no encontrábamos nada, o sea, solamente habían ejemplos de México, de España, pero en Chile no existía nada donde uno podía preguntar o qué pasaba o qué historias se contaban ahí. Y cada vez que personas intentaban realizar una charla de esta temática, siempre era como oculta, misteriosa, se mostraban las manitos tapaditas o el rostro Mm. cubierto, ¿cierto? Pasaba un tema que a mí me llamaba la atención porque se trataba de hablar, pero era como oscuridad, como que no tenía como Mm. colores el hablar de esta temática. En esos momentos, yo, bueno, había hecho una investigación, hice un magíster en comunicación y periodismo, lo que me permitió realizar una tesis sobre representaciones sexuales de hombres homosexuales en teleseries chilenas. Era un tema muy entretenido, entonces, sí, yo analizaba desde el primer personaje de las teleseries, ¿cierto? Y generalmente lo mostraban muy amanerado, o era el peluquero, o era el mayordomo, o era el conserje del colegio, pero no había como otro imaginario representativo sobre la homosexualidad. Y bueno, en este mundo de la televisión llega el 2003, aparece Machos, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan la emblemática Machos, donde aparecería el Mercader, que era otro formato de gay, ¿cierto? Que venía como ya a desmitificar este personaje clásico que nosotros estábamos acostumbrados a ver, sino a mostrar como un homosexual común y corriente, no. A todo esto hoy día es el día contra el maltrato, ¿cierto? Contra la homofobia. Así que miren qué interesante poder estar hablando también este día, poder estar grabando con ustedes durante este día tan importante respecto a lo que tú recién decías, Consu. Bueno, esta tesis me permitió abrir muchas ventanas, muchas ideas. Eso quedó ahí guardadito en un cajón, lo terminé, me fue bien. Y luego de eso me involucré en otro proyecto que era poder realizar un máster en innovación social para la inclusión. Todo esto desde el área de la académica, vinculada con el trabajo del servicio público que hacía. Entonces me preguntaba qué puedo hacer yo para aportar, porque había que buscar un colectivo, ¿cierto? Que fuera que había que intervenir en un colectivo. Y justo, chicas, era la pandemia en el 2000, ¿cierto? Ayúdenme, 2020 fue la pandemia. 2020. 2020, ¿cierto? Entonces, en todo este Sí. proceso, me dice un amigo, oh, Camilo, hay un sindicato de mujeres trans, ¿cierto? Que se llama Afrodita, y son todas mayores, entonces podríamos ir a dejar cajas de mercadería. Y fuimos a dejar cajas de mercadería acá a este sindicato y cuando llego ahí, todas muy amables, todas muy simpáticas, la verdad no estaban todas las mayores, era la directiva. Y ellas me contaron, no, si generalmente todas las usuarias que vienen acá tienen sobre 60 años. ¡Wow! Les dije yo qué interesante y me gustaría conocerla. Entonces empezó todo ahí un pololeo con el sindicato en ese periodo donde teníamos que reunirnos con ellas, hacer acompañamiento, llevar, apoyar, ¿cierto? Como lo que estaba pasando en Chile en esos momentos, la crisis sanitaria. Y yo me Sí. encontraba cursando este magíster que les cuento, entonces dije yo, acá tengo que hacer un match. Dije, tengo que generar como, acá hay personas mayores, hay un tema que es la diversidad que no ha sido tratado, entonces propuse en ese caso a la Universidad de Viña del Mar, donde yo estaba cursando este magíster, si poder hacer, visibilizar como a las mujeres mayores del sindicato Afrodita y transformarlas en el primer club de adultas mayores trans. Y existir el primer club de adultas mayores trans histórico porque no había existido jamás en la vida, generó mucho impacto mediático, aparecieron en la franja electoral, eh, empezaron como a llamarlas de muchos lados y ellas también, generalmente el sindicato tenía un rubro de trabajo sexual. Entonces, el hecho de cambiar un poquito el foco a ser un grupo de personas mayores, donde hay derechos, donde hay dignidad, ¿cierto? Donde se mira desde otra
es otra la vereda por la cual se está mirando. Eh, Existe un empoderamiento diferente. Entonces, generamos ahí con Conecta Mayor, que está acá en Santiago, la posibilidad de llevarles teléfonos celulares, hicimos ahí una entrega, hicimos alfabetización digital, un poquito para poder ir conociéndola, ¿cierto? Para generando el vínculo. Y de momento yo también sacaba algunas entrevistas en profundidad, las escuchaba, me involucraba, iba a sus casas, tipo de trabajo un poco de terreno que resulta que genera también los vínculos después posteriores. Y conforme a eso, esto tiene que tener, dije, esto no puede quedar acá solamente. Entonces, en ese mismo año, propongo al Servicio Nacional del Adulto Mayor poder realizar la primera jornada llamada Envejece con Orgullo. Y el Envejece con Orgullo contándoles un poquito, decían, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a hablar de esta temática? Me acuerdo que tuvimos que revisar mucho la gráfica, cómo lo contábamos, porque divertía. Yo les decía que ya no quería las manitos o nada oculto, sino que quería contar lo bonito de la experiencia. Entonces se Claro, generó, por supuesto. claro, entonces se generó como esta primera gráfica y aparece el primer Envejece con Orgullo que se hace online. Se habla, se cuenta, muy parecido a lo que estamos hablando, desde la mirada de los derechos, desde la mirada más territorial, desde la mirada académica. Entonces hicimos como algo ahí con tres exponentes que pudieron hablar y fue un éxito. Así que nada, pues yo finalizo ese proceso muy contento y luego ya vienen otras cosas que le dieron continuidad y que impulsaron ese trabajo. De hecho, ya estamos este año es el sexto Envejece con Orgullo. Han pasado 6 años. Hemos transitado, el segundo año fue de la reparación histórica trans, ¿cierto? Hablábamos un poquito, era un llamado de estas adultas mayores trans a poder llamar a las más jóvenes a no ponerse silicona, porque muchas les habían dañado los pechos. Era un llamado también a la conciencia, a la deuda que tenían con ellas, el Estado. Recuerdo, claro, muchas de esas personas chicas han muerto, ¿ah? En esta lucha ha sido muy triste porque sufrimos cosas en el camino, hubo homicidios, que mataron a una adulta mayor trans de Cartagena durante todo su proceso, entonces nos removió muchísimo. Murió Pirola Polet, que era como una emblemática activista de acá, el Kiko, la Claudita, gente con la verdad empezamos como a juntarnos porque... Eh, la verdad, llamó mucho la atención y Senama en realidad se hizo responsable de esto. Y claro, durante mucho tiempo con esta actividad, otras actividades, generamos, bueno, cosas recreativas. La primera gala que se llamó Hollywood Star, que era dedicada a adultas mayores trans, y entonces todas ellas desfilaban por una alfombra roja, con un espectáculo precioso, enmarcado siempre como en los pilares del envejecimiento activo, digno, saludable. Entonces, no sé, lo recuerdo con una época muy bonita. Asimismo, después transitamos a otros temas, ¿cierto? Nos pasamos el tercero creo que se llamó Generaciones que Aman, claro, que mostraba cómo era el amor diverso, ¿cierto? Cómo era el acompañamiento, cómo eran las redes. Y ahí y fueron historias de amor. Entonces fueron parejas que invitamos de allá, donde nos contaban su historia de amor, cómo se habían casado. Mando saludos ahí a la señora Sandra Cuña, que le voy a mandar después para que nos escuche, a Juan Carlos Catalán, a Gustavo Hermosilla, a gente que ha sido como pilar en este proceso y que han dado la cara también apoyando como esta iniciativa. Ese fue Generaciones que Ama, que fue muy simbólico y también ahí, como les contaba, se homenajeó a esta persona mayor que falleció, que la asesinaron. Hubo un homenaje, justicia, no, en realidad hubo mucho revuelo en Valparaíso con ese tema. Y justo nosotros estábamos en lo mismo, pues, visibilizando esta temática. Ya pasábamos al cuarto Envejece hablando de cuidados, ¿ya? Que también era un tema muy bonito. Entonces hablábamos cómo era el tema de los cuidados con las personas mayores del colectivo y ahí habían experiencias donde se resaltaba la amistad,
el trabajo con la vinculación con otras organizaciones, con los consultorios, las amigas entre ellas mismas, el mismo sindicato como refugio. En algún momento se habla de Circo Timoteo, ustedes han escuchado hablar de Circo Timoteo, que es un espacio de puras personas mayores de la diversidad y que resulta un refugio, que es digno también de destacar, ¿cierto? Porque hay cuidado mutuo, ellos se movilizan, todas sus bailarinas son todas mayores de 60, es un patrimonio maravilloso ahí que siempre lo tenemos presente y las invitamos también, las invitamos. Ya pasábamos al quinto envejece, el tiempo pasaba, chiquilla, y nosotros la verdad cada vez crecía más esto, o sea, teníamos más colaboración, los jóvenes se interesaban de ser nada, de ser algo online, pasó a generarse un magno evento que fue cubrido a nivel nacional el año pasado, fue un súper evento y ahí nos tiramos con un tema importante. Hablamos de VIH en personas mayores, que era una temática también oculta, y poníamos en la palestra historias, relatos de mujeres mayores viviendo con VIH. Nos acompañó una agrupación que se llama Mujeres con Energía Positiva. Saluda ahí su directora Susana Unzaga también, que ese día también dio su testimonio. Gustavo Hermosilla de Acción Gay, quien vivió toda la crisis del VIH en los años 80, 90, que vieron partir sus amigos. Eh, Matrona o gente como del área de la salud, Marco Ruz, que es un grande acá en Santiago, también le mando muchos cariños, que es una persona mayor viviendo con VIH, y hablábamos sin tapujos, sin miedo, con brillos, con colores, con fiesta, con glamour, con mucha gente joven apoyándonos y muchas personas mayores. La verdad, ese evento se nos sobrevendió, fue mucha gente, la gente quedó muy, muy feliz. Así que nada, contarles un poquito de eso, que en realidad es como un proceso creativo, comunitario, que resultó siendo súper valorado y que también ha permitido que hoy día yo pueda estar contándoles esto que antes no existía. Nos falta Mm. bueno, este envejece con orgullo se hace en Valparaíso, no se ha logrado consolidar como otro, o no sé si hay tantas personas mayores agrupadas, porque gracias como a esto que les cuento, aparece Tricahue, que es el primer club de adultos mayores gay, que Sí, es amigo de Afrodita, todo esto, el grupo que se consolida de Afrodita se llama Las Sobrevivientes. Se llama Las Sobrevivientes porque tú bien, Consuelo, lo sabes, como que dicen que la esperanza de vida de una persona trans no es mayor a los 45 años. Entonces acá tenemos desde 60, 70, 80, 85 años. Entonces son sobrevivientes de un momento particular en la historia. Bueno, y aparece sí. Tricahue y ayudamos a Tricahue. Tricahue también se motiva en consolidar su primer club de adultos mayores. También hicimos como muchas cosas con Juan Carlos. Él empezó a contar su historia, nos vinieron a cubrir de medios de comunicación, nosotros les facilitábamos el espacio, aparecieron en programas de TVN, gente de la diversidad también los invitaba para contar su historia, porque acá era una directiva y eran más de 30 personas agrupadas, era fantástico. Y cada envejece con orgullo. Aparecía ya las sobrevivientes, que eran 20 más los Tricagua, ya habían 50 y gente invitada. Empezamos a dar cuenta que había un grupo de personas mayores ahí con historias para contar diferentes y que teníamos que visibilizarla, había un compromiso de hacerlo. Y eh, sumado a eso, conozco a Gustavo Hermosilla acá en un congreso también, al igual que cuando conocí a Consuelo. Y me dice Gustavo, mira, Camilo, yo soy el presidente de Acción Gay, nosotros también estamos en este proceso de poder construir nuestro primer club de adultos mayores y ellos se llaman Años Rosados. Sí. Entonces ahora hay tres agrupaciones, está a La Sobreviviente, Tricahue y Años Rosados, son tres agrupaciones que jamás existieron. En el último Envejece con Orgullo llegaron todas, logramos que viniera todos Años Rosados de acá, de Santiago, más La Sobreviviente, más Tricahue, y por eso les digo que la convocatoria fue exitosa. Y cuando una convocatoria es exitosa, o sea, el éxito de un evento lo define su convocatoria. Entonces nosotros Por estábamos supuesto. muy, muy contentos. Oye, solo para cerrar este tema, ¿Mm?
Entonces, este año ya estuvo el orgullo, estuvo el No, envejece con orgullo. no, el envejece orgullo se hace, ¿por qué se hace? Porque en junio es la toma de conciencia contra el maltrato hacia la vejez, que es el 15 de junio, y Sí, coincide con el Día del Orgullo, el orgullo sí, gay. po. Entonces hicimos una mezcla, un match ahí. Entonces dije yo, acá hay dos cosas para conmemorar, envejecemos con orgullo. Y así nace y se crea todo esto con esa idea de visibilizar el Día del Buen Trato. Y acá entendemos que las personas, este grupo de personas, por el tiempo, no vivieron la misma historia que en Claro, este caso viven los jóvenes ahora, ¿cierto? Lo pasaron mal, sufrieron doble discriminación, las historias de vida, los relatos también datan de un Chile diferente, donde todo esto era oculto, era mal visto, entonces Mm. había que decir algo. claro, obvio. Ya. Entonces, eso es algo por venir aún. Ahora, Esta ojalá puedan fecha ya acompañarnos. un mes, La pero por ten- supuesto que me invita, yo voy. Sí. Las vamos a invitar para que puedan grabar un podcast después de la jornada con los participantes. Estaría bueno, estaría Ay, bueno. maravilloso, Mm, sí. sí, por Ya, supuesto. prepárate. Nos vamos Este a año ver por... todavía no voy a hacer spoiler, así que espero ser invitado para poder difundir la actividad que se va a venir en junio, que va a No, tratar de como un poquito de esta misma línea de cómo hemos ido creando comunidad. me parece De perfecto. hecho, estás invitadísimo. Como podemos, lo que Gracias. tú decías con la fecha del 15 dije, obvio que podemos hacer algo, así que si ahí estás de acuerdo, lo No, podemos yo como feliz, coordinar. feliz, Ah, feliz. ahora, Camilo, bueno, me parece súper entretenido y demasiado interesante el tema que también estabas aportando. Eh, Me parece muy interesante también este tema de las representaciones sociales, porque como que yo me pregunto qué es lo que uno suele como pensar o imaginar o qué se te viene a la cabeza cuando uno habla de las diversidades, habla de este tema también visibilizando lo vinculado a la discriminación. Y creo que en otro episodio lo compartimos igual con la Consu, que uno suele imaginarse gente joven, ¿cachai? Claro. Como, Mm, como personas más sí, jóvenes, un grupo, una población más adulto joven, una población quizá también más adolescente. Yo lo pienso, no creo que sea así en todos los lugares, pero por ejemplo, donde yo trabajo actualmente hay un programa, por ejemplo, de identidad de género, y tú ves que la población en para realidad jóvenes. es más joven. Tienen unos talleres y ves a las personas sentadas en la sala de espera esperando el taller y son todos muy jóvenes. Entonces, recuerdo que en una de las primeras veces que conversamos sobre esto en algunos episodios, no dirigido como hoy, así que también te lo agradecemos mucho como por ponerlo sobre la mesa, o una vez que yo vi y supe de la existencia del grupo Años Rosados, si no me equivoco, Consu, que está acá en Santiago, Sí, eh, como que yo le dije, mira, Consu, como wow, como un poco genera esto también de como esta sorpresa o esto llamativo. Entonces eso también nos muestra que hay mucho que seguir como compartiendo y visibilizando y de verdad qué bonito y qué orgullo tenerte también hoy en día y que nos puedas ah, contar de cómo se ha generado este proceso, de cómo se han ido generando estos espacios también comunitarios y de cómo finalmente podemos permitir que la gente acceda, que conozca, que los profesionales también se inspiren, que las mismas personas como del equipo en visibilizar más y que la gente que pueda estar escuchando este capítulo, que también se puede encontrar como parte de la diversidad y ser persona mayor que no sabe que estos espacios quizás existen, sepan que también están. Así que, no, maravilloso, Consu. No sé si gracias, tú Andrea. ahí querías como aportar algo de lo que nos compartía el Camilo antes de pasar quizás a la Sí. siguiente pregunta para ir conociendo también los desafíos. Yo la verdad es que creo que, bueno, el cambio ahí como dio una cuenta muy importante como de temáticas centrales, yo creo, en poblaciones que están viviendo la diversidad, más en el tema de persona mayor, porque, bueno, cuando yo partí con el tema de investigar persona mayor fue a propósito de un caso que me llegó desafiantemente a un lugar, a un grupo en el fondo donde yo estaba trabajando, y de pronto dije, chuta, como que esta es una persona mayor que quiere hacer su proceso de transición, y yo digo, bueno, eh, no es lo mismo envejecer tratando de transitar que no. Además, transitar tarde no es algo tan común.
Entonces dije, claro. aquí pasa algo. Como yo necesito saber qué pasa. Y ahí me empecé, como que me metí, como me pegué un piscinazo inmediato a quiero conocer todo de esta persona y entender qué está pasando acá. Y bueno, obviamente yo ya ya me había especializado en personas mayores, pero yo no había tenido la posibilidad de trabajar con personas mayores trans hasta ese momento. Y claro, por supuesto que esto era una situación que me desbordaba, que era algo que yo sabía, pero como conceptualmente, pero desde lo práctico no tanto. Entonces me dije, yo soy Matea, dije, de cabeza aquí voy a ver qué pasa. Y un poco como aprendiendo en conjunto, o sea, aprendiendo con la persona, eh, me empecé a preguntar cosas, po, y dije, a ver, como que parece que esto funciona un poco diferente. La población vejez, me refiero como voy a decir, eh, hegemónica versus persona diversa mayor. Y dije, y empecé a buscar y oh, sorpresa, no hay mucha información. Y dije, chuta, pero ¿cómo? Sí, gente diversa hay tanta como... Y lo que había era como más o menos en población adulta que daba ciertos tintes a persona mayor, pero no era de persona mayor. Y ahí yo dije, aquí hay una cosa, aquí hay un sesgo que tiene que ver como con una, así como uno dice, estos como procesos de discriminación en la ciencia, ¿no? Sí, Como esta discriminación en la ciencia, pues a veces por género, a veces por raza o lo que sea. Bueno, aquí yo dije, aquí hay un sesgo, porque no puede ser que no haya ningún problema, al contrario, hay un montón de problemas o situaciones, y cómo no hay información, como que no puede ser que no haya. Y ahí empecé como a indagar, 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 y bueno, y ahí ya me tiré como de todo a estudiar, y un poco como en la línea que decía Camilo, como que cuando uno se topa con estas experiencias, uno se pregunta cosas y hay gente que a lo mejor frente a la pregunta responde con las herramientas que tiene y hay otras personas que más inquietas tal vez dicen, no, aquí yo necesito saber más. Y ahí empecé a estudiar y bueno, eso me llevó a finalmente después hacer mi primera como mini investigación respecto a vejez trans, que fue lo que presenté después en un congreso y que después eso lo profundicé más y lo presenté en el congreso donde conocí al Cami. Así que en realidad como que es un proceso también. Y yo lo comento porque creo que para estas temáticas no hay recetas de cocina, porque también Mm, todo está como en proceso de creación igual. Porque lo que hay, lo que existe, por supuesto que contribuye, pero hay cosas que no se ajustan tan bien a la persona o al contexto o a las experiencias de vida. Porque como bien decía el Cami, yo lo quiero recalcar, en ninguna otra situación, voy a decir, condición de vida o de salud, ¿ya? Una persona se muere a los 45 años y a la gente pareciera que le diera lo mismo. Porque si pasara esto en un tema de salud, estaría todo el mundo pensando en cómo hacemos para resolver este problema de salud que está matando personas a los 45 años. Si esto estuviera pasando de una perspectiva social, la gente diría, ¿cómo vamos a hacer algo para tratar de ayudar a esta gente que está muriendo a los 45 años por condiciones sociales? Pero cuando pareciera ser que estamos hablando de una condición humana, ya que no tiene que ver con, no, porque no es un problema de salud y no es un problema solo social, sino que es como multifactorial, es una situación multifactorial, pareciera ser que se mueren a los 45 años y es como, ah, bueno, se mueren a los 45 años, no pasa nada. Entonces, yo creo que es súper importante visibilizar que, que alguien muera anticipadamente solo por una situación de género y que eso además sea invisible, creo que es la manifestación máxima de lo que nosotros llamaríamos discriminación. Entonces, exacto. y violencia en el fondo, porque eso es un acto violento, no hacer nada pudiendo hacer, Mm, la omisión de acción también es un tipo de violencia. Exacto. Entonces yo frente a eso como que me opongo firmemente y por esa misma razón también he como tratado, ¿cierto?, de también visibilizar estas temáticas y me ha pasado que cuando he llegado a ciertos lugares a conversar de estos temas, me dicen, pero tú formas parte de la diversidad. Y yo le digo, ¿y eso tendría que importar? Como, bueno, da lo mismo. O sea, yo entiendo, como, yo sé que hay ahí un tema también, pero yo creo que uno tiene que ser diverso para ser persona, como para tener conciencia de que hay una temática que está detrás. Y yo creo que, como un poco lo que hablábamos y lo que hablaba el Camilo hace unos minutos atrás, el tema de los derechos es importante, como no puede ser
que yo tenga menos derecho a vivir porque tengo una condición de vida distinta. Mm. Porque aquí no estamos hablando de una persona que está enferma de algo terminal, que le pasa una condición que se va a morir porque tiene una condición de salud que le está impidiendo vivir. Que uno pudiera decir, pucha, qué pena, en verdad, ya. Pero aún en esos casos uno dice, tratemos de que llegue al final de su vida lo mejor posible. Pero aquí eso no necesariamente pasa. Y a propósito de la fecha del Día de la No Violencia, ¿cierto? Contra la diversidad en general, siento que la principal causa de muerte de las personas que viven en la diversidad es la violencia, porque es como bien contaba Camilo hace unos minutos, personas que son asesinadas, personas que a propósito de situaciones de violencia, ¿cómo se llama? Quedan con niveles importantes de discapacidad también, que es algo que tampoco se habla, personas que, por ejemplo, contraen enfermedades de transmisión sexual, que a veces no tienen buen tratamiento, buen diagnóstico, por todo un montón de cosas que son históricas. Entonces, aquí estamos hablando realmente de los derechos de las personas. Entonces yo creo que esto es vital y yo creo que no necesito ser de ninguna diversidad para decir algo que es obvio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que ni siquiera es una pregunta, como que da igual de dónde venís tú, lo importante es mirar algo que es obvio y en el que nosotros como sociedad, creo, podemos construir en conjunto. Así que nada, yo ahí como que me apasionan esos temas porque creo que Me la discusión encanta. entonces, con la Andrea hemos hablado otras veces de esto, como del tema de la diversidad y del tema de la vejez trans, pero desde otras perspectivas, pero hoy día como viendo la construcción que tú nos cuentas, Camilo, de una agrupación en específico, creo que también le da como cara, le da rostro a algo que parece muy teórico a veces también, como muy desde yo sentado en mi oficina investigando la literatura, ¿cachai? Cuando en realidad esa investigación en la literatura son personas que tienen un nombre, que les pasan cosas, que viven en un barrio, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Entonces, nada, esa es mi intervención, perdón, me explayé. No, Entonces, fantástico. eso, André. Camilo, quizás también, considerando todo esto que compartían y que ya nos ha dado luces, ¿verdad? De estos desafíos, te queríamos preguntar si, eh, como, ¿cuáles otros desafíos consideras tú que han existido en este proceso, en poder visibilizar estas temáticas o en las convivencias cotidianas que tienen las personas que forman parte de estos grupos? Pasa, bueno, creo que uno de los grandes desafíos es el correcto uso del lenguaje, ¿ya? Como que a veces las personas se entrampan un poquito en cómo llamar, en cómo expresarse. Creo que deberían haber muchas capacitaciones respecto para las personas que trabajamos en servicios públicos o que estamos vinculados a lo comunitario, ¿cierto? Porque pasa eso, por ejemplo, nos pasaba con las listas de asistencia, que aparecía, aparecía hombre-mujer, eh, eso nos pasó hasta hace poco, entonces ahí había una ofensa muy grande, porque no había dónde identificarte por la persona que iba a un propio evento, entonces eh, creo que eso también, o cómo puede ser llamada la persona, eh, y mantenerlo, chiquilla, mantenerlo, porque puede a veces esto tener todo el impulso, pero ahí necesitamos apoyo de nuevas generaciones, de ir incluyendo nuevas personas, gente que se interese en la temática. Hace poquito nomás nosotros realizamos el primer encuentro de Mirando Atrás con Orgullo, que fue la agrupación, no, en este caso no de las chicas trans, las invitamos por supuesto, pero era de los dos grupos que les comentaba, Tricahue y Años Rosados se realizó ahora en mayo, perdón, en marzo y otro a principios de abril. Y fue una jornada que financió Senama, que otorgó presupuesto para que ellos pudieran viajar a Viña, donde hicimos una jornada de una línea de tiempo, ¿cierto? De la gaycidad, por así decirlo, desde los hechos históricos, ¿cierto? Pasando, como les decía, por el VIH, por la ley Zamudio. Pero la opinión pública olvida fácil. O sea, se olvida, como tú, Consuelo, decías, la gente no retiene esto. Entonces, mantenerlo creo que es uno de los desafíos más importantes. Este encuentro fue muy emotivo, muy bonito, porque, bueno, envejecer en Santiago no es lo mismo que envejecer en Valparaíso. Entonces, las historias acá eran muy diferentes. Ellos hicieron muy buenos amigos, allá se portaron súper bien con nosotros los de Santiago.
cuando viajaron a Valparaíso se sintieron súper incluidos, asimismo cuando vinimos de Viña acá a Años Rosado también, y generamos ahí esos espacios pero fíjense que estuvimos solos, ¿cierto? Como que no hubo, bueno, pasábamos una transición de cambio de gobierno, pero yo creo que a ellos les hubiese gustado, no sé, que hubiese habido algún representante bueno, estaba yo, ¿cierto? Pero yo más que nada soy un servidor público y que soy parte de ello, en realidad, porque también este tema es una proyección de mi vejez. Eh, entonces yo me veo en los chiquillos, pero quizá ellos esperaban, no sé, a alguien que pudiese venir e invitar o dar unas palabras. Entonces eso, estuvimos solos, por así decirlo. No es ninguna llamada de atención, no quiero que suene así, pero estaba ahí, había difusión y todo, pero claro, nos sentimos un poco, a diferencia de Valparaíso, ¿ah? Porque en Valparaíso no, tuvimos un poco más de gente que nos apoyó, pero también se entiende que lo hicimos en un proceso que estaba en una transición de cambio de gobierno, entonces era lógico que no íbamos a tener como algún representante que pudiera después hacer una vocería y contar de esta actividad. Pero el desafío es cómo mantenerlo, o sea, hacer un segundo encuentro, solo que los recursos de este año están un poco más difíciles, estamos pasando una crisis importante, entonces yo creo que ahí con gestión, apoyo, redes, es la forma que lo mantengamos. Perfecto. Y ahí quizás, Camilo, entendiendo que uno de los temas como en desafíos y también pensando que cuáles son los roles que tenemos como parte de la sociedad en general, antes quizás de mirar los propios como profesionales. Pero claro, por un lado tenemos que trabajar obviamente esto es el lenguaje y por otro lado también poder permitir mayor visibilización de estas temáticas, porque efectivamente, y esta es opinión personal, igual me hago cargo, yo creo que no se visibiliza tanto. No, Es muy poco, uno no encuentra tantas cosas creo que se sigue generando este grupo o no este grupo, perdón, como esta sensación de, oh, wow, como que novedoso y que obvio que es maravilloso porque son parte de las primeras experiencias, pero la idea es poder llegar a más personas, que estos sean temas que se aborden en espacios que lleguen a más comunidad, que se aborden también, por ejemplo, a nivel de la docencia. O sea, yo creo que algo importante ahí, pensando que nosotras con la Consu también somos docentes y que también estudiamos hace un rato ya, pero igual eran temas que no se ponían en la mesa en la universidad. no, O jamás, por nunca. ejemplo, yo que acompaño hartas tesis, eh, como que no me ha tocado nunca o nunca he visto en las presentaciones tampoco de los últimos años una investigación asociada a este tema. Entonces, también ahí hay otra invitación a la gente que puede como ir viendo otra forma de visibilizar y le doy la palabra a la Consu que quería aportar algo, pero también quizás dejarte por mientras la pregunta de cuáles son otras maneras que tú consideres que tenemos también como sociedad de ir aportando en esta. Consu. Solo quiero saludar a mi dupla de tesis, que está investigando sobre vejez trans, que ha costado, no les puedo explicar, pero les mando amorcito porque en verdad las chiquillas están pasando, haciendo un trabajo precioso. A propósito de lo que decías tú, como también uno puede Publiquen, intencionar ciertos temas. Mm. que publiquen. Sí, es Bueno, importante. eso estamos intentando cuando terminemos, pero todavía falta, así que, pero hay besitos para ella. Le mandamos besitos a ellas también y qué bueno que puedan estar. Qué lindo cuando se aborda de esa manera, ¿ah? Porque también nos ha pasado mucho y ahí estamos como alianzados un poco con las agrupaciones, porque nos ha pasado que claramente llegan muchos estudiantes con ganas de intervenir, pero de repente no investiga un poquito antes, entonces pasa o hiere la susceptibilidad de estos grupos donde claramente han sufrido, entonces llegar y hacer un video, grabar les cuesta, entonces realmente hacemos como o me piden a mí, Camilo, para tú antes, qué es lo que quieren hacer con nosotros, aparecían unas chicas del rey que querían hacer un reportaje, pero tampoco es como que a algunos no les gusta que los graben, o sea, tenemos que entender que es otra generación, entonces
eh, pasa de repente que se piensa que por ser como, no sé cómo explicarlo, pero ustedes me van a entender, que hay que tener mucho cuidado con la instrumentalización de este grupo etario. ¿Cierto? Para no pasar a llevar, entonces hay que en el fondo tratar de armar como una propuesta que sea interesante y aparte comprometerse socialmente, o sea, no voy a ir a hablar con Año Rosado, Ética y Afrodita, hago una investigación y chao para la casa, ¿no? O sea, yo me tengo que tratar de seguir haciendo lo que en este momento, por ejemplo, está haciendo la Consul, que está tratando de seguir mostrando, de seguir hablando, Andrea, pero tú también, ¿cierto? Que tú contabas ahí que estos temas no se hablaban, entonces hay mucha responsabilidad nuestra también de mantener esto y también de educar nosotros como profesores, como docentes, y decir, chicos, miren, antes hablemos, hay cartas de consentimiento. Me ha pasado eso, me ha pasado con estudiantes que han querido como hacer, entonces llegan allá y después claramente se asustan un poco porque sobre todo las adultas mayores han, han sufrido muchísimo, ¿cierto? Vienen de un mundo de la prostitución, algunas no tienen una alfabetización completa, entonces no es fácil, no es llegar y intervenir desde la intervención, nomás tiene que haber un trabajo ahí asesorado, profundo, y ahí las personas que quieran, antes de poder introducirse en la temática, no, un poquito leer, hablar con la Consul, hablar con un Camilo, hablar con un Andrea, ¿cierto? Como para poder orientar, eh, para no instrumentalizar. En realidad es algo que me han dicho ellos, no lo estoy diciendo yo, sino que ha sido palabras de los mismos grupos que me han dicho, Camilo, nos sentimos así, que vienen y nos quieren sacar o mirar como bichos raros y sacar información y luego ya nunca más sabemos. Entonces, claramente acá se está pidiendo en las tres agrupaciones con las que tengo vinculación de poder decirle al estudiante que después genere un aporte o que les cuente de qué se trató o al último, ¿cierto? Que haga una reflexión con ellos, mire, estos fueron los hallazgos, o vamos a hacer un taller, ¿cierto? No sé, desde el área de la disciplina que sea, desde el periodismo, desde la terapia ocupacional, desde el trabajo social, pero entregar, aportar también, no solo sacar. Qué relevante lo que nos comparte y ahí creo que sí, bueno, ya lo has dicho en reiteradas ocasiones en esta entrevista, Camilo, pero es como de verdad todo el rol que tenemos como sociedad. Y esto importante de poder efectivamente educarnos, poder crear en conjunto también con las personas. eh, Como no sé, yo lo pensaba desde los diagnósticos que son participativos, como de las frases de otros movimientos sociales, que es como nada de nosotros sin nosotros también, y de la importancia de poder generar esto que no sea solo algo utilitario y poder generar aporte con valor. Ya, yo creo que eso es interesante reforzarlo porque, como, no sé, siento que cuando a veces aparecen temas que son como medios novedosos, se van generando como ciertos boom, a veces de información, ciertos como acercamientos a la temática, y que a veces eso tienen otras intenciones más que poder centrarse en brindar una ayuda que sea como valiosa, genuina, Genuina, eh, esa es la palabra. claro, que sea genuino. Entonces, Mm, también es importante invitar a las personas y a quien nos esté escuchando que como volver a reforzar lo que tú nos compartías, como es un grupo humano de personas que han tenido muchas vivencias, de personas que han tenido múltiples desafíos, que han logrado, ¿cierto?, en este espacio. Quizás mejorar muchísimo, muchísimo también, perdón, eh, generar instancias y sensaciones o sentimientos de pertenencia, poder ir reparando también todas las experiencias adversas y dolorosas de la vida. Entonces, no es llegar y poder darle como hacer cosas con un sentido más utilitario. Entonces, en mm. eso también pedimos a la gente que nos pueda estar escuchando y a nosotros como profesionales, también no como dentro de este rol profesional o a otros que nos van escuchando, como la importancia de poder abordar esta temática con sensibilidad y Mm, delicadeza también. Eso siento que me queda de lo mm. que nos transmites. Y buen trato, a la larga es eso.
Ujú. Camilo, y también quizás nos gustaría poder irte preguntando Y, eh, como cuáles sientes que son algún otro punto relevante, consejos que puedas dar a las personas de cualquier área, como a las personas que puedan ser parte también de esta diversidad, que puedan llegar a este grupo, a los profesionales que podemos estar escuchando, a las personas que quizá están recién en momentos de aprendizaje, eh, como cuáles son tus sugerencias, cuáles son tus consejos, cómo quizás si desconozco de este tema puedo empezar a aprender más, cómo podemos llegar, para que después también nos cuentes un poco de los proyectos que vienen y cómo podemos acceder igual a la información, que eso nos interesa. No sé si tú cuentas con redes sociales. eh, y por supuesto. sí. Sí, bueno, generalmente desde mi rol de la comunicación yo siento que el conocimiento es para compartirlo. Siento que nosotros tenemos el deber de compartir el conocimiento, por lo tanto yo he perfilado también mi rol social de comunicador social, de la comunicación gerontológica a disposición. Mi Instagram está con varias frases respecto como a las vejez diversas, por ahí hablaba en una, no la recuerdo ahora. Eh, pero también, o sea, está el Instagram de Tricahue, ¿cierto? Acción Gay, o sea, Año Rosado está bajo el aro de Acción Gay. El Sindicato Afrodita es bien potente, su red están bien articuladas, por lo tanto tienen todo un comité técnico ahí desde que trabaja con ellas y que permite también la integración de estudiantes nuevos, de proyectos. Ellos sacaron hace poco un fotolibro precioso que se llama La Celebración. No sé si lo tienen, pero si no lo deberían comprar. Búsquenlo, cómprenlo, apoyen a las chiquillas con la celebración, se llama el libro. Son fotografías de ellas mismas, de toda la vejez mayor, con historias con fotos de sus tiempos mozos. La celebración se llama, hay una página web del sindicato, se está generando una película, se llama La Sobreviviente, en honor también al nombre del club, ¿cierto? El tráiler ya pronto va a salir, seguramente se va a realizar un estreno, tenemos que estar comunicados para nosotros contarles de esa película. Eh, Sí. que entrete. eh, Muy yo creo que, claro, ese trabajo ha permitido en el fondo que haya gente que sí ha hecho cosas bonitas, ¿cierto? Eh, bueno, ahora en realidad se está pensando un poquito en el aniversario. Son más de 25 años del Sindicato Afrodita, que es la agrupación líder en 25 tiempo, años, 25 años, sí. Hay historia, muchísimo. hay una concejala, Zuliana Araya, que tiene como 70 años ahora, que fue la primera concejala trans, mayor también en Valparaíso. Eh, y bueno, la verdad es una temática bien bonita. Y aparte el cariño, yo destaco eso mismo, Andrea, tú decías la palabra desde lo genuino, ¿cierto? Cuando uno, cuando uno siente pasión por algo, ¿cierto? O se identifica con algo, es más fácil generar lazos. Y yo creo como los lazos, como en los fuertes lazos, yo creo que la construcción de vínculos o la empatía, de poder en el fondo escucharte, ir a las reuniones. A mí por tiempo claramente no puedo ir siempre, pero siempre estoy en constante, o trato de ir una vez al mes, a un almuerzo, o juntarme con los chiquillos para el aniversario, o invitarlos. Hace poquito, no sé, estuvimos en un conversatorio sobre la misteriosa mira del flamenco, ¿cierto? Que no sé si la vieron. Y estuvimos conversando ahí también, porque estuvimos con la actriz pequeña, estuvimos con la Alexa, que es la protagonista, y también con Katy Fontaine, que es una activista mayor, casi 73 años tiene la Katy, que, que estuvo ahí conversando con nosotros también, porque la película es bien intergeneracional, por cierto, y también tiene una temática bien, también de cuidado, ¿cierto? Ustedes ven al final que hay una trans mayor, que es la madre de todas ellas, que se casa.
Y tiene que ver mucho con los vínculos. Entonces tuvimos ahí la posibilidad también de invitarlos a todos ellos gratis, y poder conversar después con la gente. Estaba llenísimo el Teatro Cine Cóndor. Después hablamos del también, porque también la película habla del VIH, ¿cierto? Tiene como algunos guiños ahí que decían que antiguamente el VIH se contagiaba por la mirada. Eso es lo que propone la película, más de un realismo mágico, pero aún así lo quisimos hablar. También con los chiquillos de las agrupaciones, la verdad son súper apañadores, ¿no? Acompañan en todo, chiquillas. Es una cosa de que hay un compromiso, una lealtad, una gratitud que yo no podría verla en otros grupos. Si bien, claro, trabajo con diferentes grupos mayores, yo tengo un espacio en Viña que a cargo que se llama La Casa para un Envejecer Activo, que está en pleno centro de Viña, que es un espacio eh, que reúne a todas las personas mayores, y bueno, Tricahue también va ahí, por supuesto, hace su sesión ahí. Es bastante inclusivo, pero el cariño, o será también que, como les decía recién, que hay un tema que también que tiene que ver con mi sensibilidad propia de conectar con ellos por verme, ver un reflejo o un espejo también de lo que puede pasar conmigo. No sé, me emocioné un poco. Perdón, chicas. No, está perfecto, como que es que Mm, los temas son humanos, po. O mm, sea, como que uno no puede ser, o sea, está bien, uno siempre tiene que guardar ciertas distancias profesionales y todo eso, pero de todas maneras, uno es humano frente a temáticas que son humanas. El mm. cuidado, la compañía, el envejecer, la soledad, un Aparte, montón de cosas que al final son transversales y yo creo que no estamos acostumbrados a hablarlas como tan abiertamente. sí, Y eso no tiene que ver necesariamente con el género, tiene que ver con el hecho de que tampoco en la vejez se habla tanto. Entonces yo creo que sí, como que aquí se unen como dos, dos me pasa temáticas. particular porque me he hecho amigos de Octavio, que es un adulto mayor gay, que nos saludamos siempre, con Gustavo, con Juan Carlos, con las chiquillas, con la tía Leti. En realidad como que ha traspasado un poco mi rol de profesional del Senama, ya ser parte como también del grupo, po, de ser como, de estar ahí, de poder como les digo, a veces el tiempo no permite estar, ellas se juntan todas las semanas, son bien agrupados, entonces de repente el tiempo no da para poder tener todo el tiempo, o sea, la disposición para poder acompañar, pero la comunicación está todos los días, o sea, es todos los días un saludo, todos los días un buenos días. Con Bárbara Aracena también, que es a una mujer, mujer trans de ahí, que a quien amo muchísimo, que está estudiando trabajo social, y que ella es la vocera del sindicato, y ella ah, es una magnífica, una deliciosa, y aparte siempre con ese don de la palabra, ¿cierto? De poder representar a sus compañeras mayores en todas las instancias en las que son invitadas. Entonces, la verdad me saco el sombrero por todos los chiquillos que la han peleado, po. La han peleado, no ha sido difícil. Este grupo, como les decía, no hablo del segmento, me voy a referir a las chicas trans, en el fondo que les ha costado un poco más. Los chicos varones han podido tener otras historias que quizás no estuvieron tan marcadas como lo trans, pero aún así también lo pasaron mal y siempre generaron ahí apoyo con las chiquillas. Son amigos también entre ellos, se conocen, se ubican. Y sentarte una tarde a a comer calzones rotos o tomar un consomé en invierno al aniversario con las chiquillas, estar toda la tarde ahí es impagable. Impagable. Tú sales con tu corazón así llenito. Y por eso también me gusta y contarlo así, porque es bonito, o sea, si tienen la posibilidad de escuchar esto y alguien que le interese y quiera ir, quiera compartir, vaya, o sea, lo puede hacer con mucha tranquilidad. Antes, por supuesto, hay que avisar, ¿cierto? Uno no se llega sin avisar una casa, pero las puertas siempre están abiertas, sobre todo en estos espacios. Mira, yo creo que es muy importante esto último que como lo que nos comentas, como la disposición siempre está, y creo que desde esa perspectiva es súper importante como dejarle a la gente que, como la pregunta que planteaba Andrea, ¿no? Aquel que quiera saber, como buscar tal vez en lugares como donde uno sabe que
la información está. Hay páginas de internet de agrupaciones o fundaciones que trabajan con la diversidad, quizás partir buscando en esos Por espacios a ahí, veces claro. Está el información, móvil, está Acción el Y, móvil, está, claro, hay ya, muchas, está el está el mismo autobús, como sindicato, sindicato ya es como marcas grandes, por sindicato Manda Cofre, ejemplo. acá, claro, por ahí un Entonces, poquito. quizás como partir busca, como alguien, a lo mejor neófito absoluto, que nunca se ha acercado a estas temáticas, pero le interesan o le llaman la atención, quizás partir por esos espacios para poder terminar después sentado tomando sopita o tecito con las chiquillas sería increíble, pero en el fondo Mm, siempre hay que partir por algún lugar. Y yo, mm. como mi consejo, tomándome un poco tus palabras, va a poder partir, ¿cierto?, de esos espacios a lo mejor que pasan muchas veces por lo más teórico, para poder llegar como a los aspectos más personales, porque como bien dices tú, aquí hay vínculos que cuidar y la idea obviamente es que las personas que lleguen, lleguen también como entendiendo a dónde estamos llegando. Como dijiste, yo creo que la frase que lo resume bien es como, uno, nadie llega como sin avisar a la casa de alguien y en este O, contexto o como nadie, o mi mamá dice, no puedes llegar con las manos peladas. también, Tienes que traer alguna cuando vengas cosita, trae una cuidada. bebida, un juguito, qué sé yo. Entonces yo lo mismo creo que como yo no puedo llegar a hablar con personas que han vivido una experiencia tan distinta, porque ha sido distinta, eh, partiendo de como desde el peligro de la historia única personal. Entonces yo creo que para poder como entender un poco más todo como ha ocurrido la vida y cómo uno se acerca a, ¿cierto?, a construir estos vínculos, no desde el morbo, sino desde la genuina preocupación e interés, es partiendo por entender de qué estamos hablando. Y yo creo que ahí está como el paso uno, y como bien decías tú, la invitación y el espacio también, de que pese a toda esa experiencia, ellas están abiertas a Mm, conversar, siempre. porque eso eso es como que también, o sea, ellas teniendo una historia que a lo mejor ha sido muy compleja, o sea, no a lo mejor, estoy casi segura que así ha sido, igual están abiertas a compartir ese Por espacio supuesto, íntimo. siempre. Es súper heavy. Así que, Mm. Camilo, de verdad que ha sido realmente, no sé, como una tremenda conversa. A mí se me ha pasado volando el tiempo, no sé, Sí, y yo me a voy ti. acordando de cosas, me acordaba que hace, el año pasado para el Día de la Visibilidad Trans vinimos con todo el sindicato acá a La Moneda, ellas se sintieron pero fantásticas en un almuerzo en gabinete de la Seremía de Desarrollo Social y Familia, un recorrido por La Moneda, una muestra de este trabajo que yo les estoy contando pero ya con imágenes, ¿cierto? Claro. Claro, más ilustrado por así decirlo. Pero me acuerdo de muchas cosas, en realidad hemos hecho harta pega y yo espero que no se pierda, así que yo les agradezco que ustedes tengan este espacio para poder contar y que otras personas se interesen y nuevas generaciones vengan y tengan ideas nuevas o propongan cosas. Súper. Bien. Muchas gracias, Camilo. Y nada, invitamos a que puedan seguir en las redes también que compartiste. Después nos puedes dejar también tus redes y Por sugerencias que supuesto. las vamos a compartir por el Instagram de Sembrando Diálogos. Les agradecemos a todos y esperamos también puedan dejar sus comentarios. Sí. Chao, Nos vemos. nos Chao. vemos, Que gracias. muy bien, chao.